Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Y les informamos que se ha convocado un paro nacional este próximo 28 de abril para rechazar el proyecto de la reforma tributaria. El Comité del Paro Nacional, que reúne a los sindicatos y centrales obreras de Colombia, convocó el día de hoy a una nueva jornada de movilizaciones este próximo 28 de abril para rechazar la reforma tributaria que presentará el gobierno de Iván Duque al Congreso. El anuncio se hizo a través de las redes sociales del comité y también tendría el acompañamiento de comunidades indígenas, organizaciones sociales, campesinas y populares del Cauca. Aunque aún no se conoce el texto definitivo de la reforma tributaria, el presidente Iván Duque había anunciado que el proyecto se radicaría después de Semana Santa. Por ahora se sabe que buscan ampliar las bases de impuestos como renta e IVA con el fin de recaudar 25 billones de pesos. Por su parte, el gobierno ha dado más pistas de lo que será su nueva reforma tributaria. El viceministro de Hacienda habló de más IVA para la canasta familiar, que pasaría del 46% de sus productos gravados al 56%. El cacao, el café y la gasolina están en la mira. Como ha sido costumbre en todas las reformas tributarias que ha tramitado, el gobierno de Iván Duque sigue revelando poco a poco el contenido de la Ley de Transformación Social o Reforma Tributaria, la cual seguirá radicada esta semana en el Congreso para que tenga su trámite de forma urgente. Sea una estrategia o no para ir midiendo la aceptación o el rechazo de las normas que se incorporarán en el articulado, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, indicó que el gobierno sí insistirá en gravar parte de la canasta familiar, pese a que este asunto es el que más genera rechazo en los congresistas. Londoño dijo a los medios que se propondrá subir del 5 al 19% el IVA del chocolate y el café, porque estos dos productos, si bien están en la canasta familiar, no hacen parte de los que más consumen los ciudadanos, como si lo son la leche, la carne, el pollo o los huevos, que no se gravarán. Considero que en la actualidad solo el 46% de la canasta familiar está gravada con el IVA, por lo que el gobierno espera que en la reforma quede con el impuesto el 56%. Otros productos que espera gravar con el 19% son el jamón y las nueces, entre otros. En el IVA también se busca que la gasolina tenga un valor del 19%, lo que representaría 500 pesos más por galón, que en criterio del viceministro no lo sentiría el consumidor. También está claro que la Casa Nariño no cederá en tener una nueva base de quienes deben pagar el impuesto de renta. La idea, según Londoño, es que lo empiecen a pagar quienes ganen al año más de 30 millones de pesos, lo que equivalen a 2,5 millones mensuales. Citó el ejemplo de quienes ganen 36 millones de pesos, a los que les correspondía un pago de 400,000 pesos. En promedio, el impuesto de renta les subirá a los contribuyentes el 4%. Explicó que el objetivo es que se pase de una base de 1 millón de contribuyentes a por lo menos 2,5 millones de declarantes de renta. Igualmente, la reforma incluirá un tributo para quienes ganen de pensión mensualmente más de 7 millones de pesos. Londoño aclaró que el pensionado no pagaría más de 600,000 pesos al año. El presidente Iván Duque reiteró que es necesaria la reforma tributaria que presentará su gobierno. Esta vez lo hizo durante la posesión de Jaime Jaramillo como codirector del Banco de la República. Según el mandatario,
Nuestra convicción es dialogar con todos los actores parlamentarios y tener un debate sano para proteger a los más afectados por la pandemia y garantizar la estabilización de las finanzas públicas. Añadió además que según el FMI, Colombia tiene una proyección de crecimiento cercana al 5% y eso se puede lograr en la medida que avancemos con la vacunación masiva, la reactivación segura y que garanticemos la transformación social sostenible y solidaria para que no tengamos retrocesos en materia de pobreza. De nada sirve crecer ahondando desigualdad. Entre los cuestionamientos que se le han hecho al gobierno nacional frente a la propuesta de reforma tributaria que se está cocinando, está el hecho de que pretenda presentarla justo en este momento, en el que la pandemia azota al país con el tercer pico de contagios, con el comercio, el empresariado y el empleo perjudicados económicamente por el encierro y distanciamiento social derivados del COVID-19, hay sectores sociales que ven muy complicada la idea de aumentar los impuestos. Frente a esto, el gobierno ha dicho que su meta con este plan es acelerar la recuperación económica. A propósito de este tema, el Comité Nacional de Paro realizó el día de hoy una importante rueda de prensa en la que participaron los principales líderes. Vamos a continuación a escuchar a Francisco Maltés, presidente de la CUT Colombia, durante esta rueda de prensa realizada el día de hoy, martes 7 de abril. Es la más injusta e injustificada en los últimos 30 años. Es la más injusta porque hoy tenemos, según el DANE, 17 millones de personas que se acuestan con hambre, 4 millones de desempleados, y en esas condiciones, como lo ha anunciado el viceministro de Hacienda, ponerle IVA al café, al chocolate, a las harinas, al salchichón, al azúcar, a la sal, es lo más injusto que puede haber contra los sectores populares que tienen unos ingresos menguados y contra la clase media. De igual manera, gravar los salarios de más de 2.500.000 pesos contribuirá a menoscabar la capacidad de compra. Gravar la gasolina y el diésel generará una espiral alcista que golpeará doblemente a los ciudadanos de a pie por el transporte y por el IVA a los alimentos. Mientras el gobierno pretende que seamos los de a pie quienes paguemos 27 billones de pesos, no se dice nada de los dineros que están en los paraísos fiscales. Hay 370 billones de pesos en los paraísos fiscales. No se dice nada de la evasión y la elusión, que al año significan pérdidas por cerca de 50 billones de pesos. No se dice nada de las zonas francas, que son unas zonas aduaneras especiales donde no se pagan impuestos ni se paga IVA a las importaciones para que éstas puedan fomentar las exportaciones, y estas zonas francas han venido copando el mercado nacional y no exportan, tan solo el 0.4% de las exportaciones totales, y han dejado de pagar en el año 2009 cerca de 2.2 billones de pesos. Este gobierno no dice, pretende tenuamente gravar los dividendos. Los dividendos se han convertido en un mecanismo por vías contables y jurídicas de evasión de impuestos. Pagan muy pocos los dueños de las grandes empresas. Por estas razones, por ser la reforma más injusta, más inoportuna, vamos a realizar el 28 de abril un paro nacional. Nada justifica gastarnos 15 billones en aviones. ¿No será mejor invertir esos recursos en instrumentos para las instituciones educativas, en lavamanos, en baterías de baños, en gel? Nada justifica que el ministro de Defensa se gaste cerca de 888.000 millones de pesos en propaganda. ¿No será mejor destinar esos recursos a la compra de vacunas, al pago de salarios de los trabajadores de la salud? El viceministro de Hacienda en el día de ayer fue reiterativo
en que iban a grabar el café. Nuestro tinto famoso va a ser grabado. También es una voz oficial. Y en las diversas presentaciones que ha hecho el Viceministerio de Hacienda están grabados estos productos. Esperemos a ver qué sucede, porque este es un gobierno que dice sí, pero no. Entonces, hasta ahora todos los indicadores es que van a grabar los alimentos. En el caso hipotético de que no sean grabados los alimentos, va a ser grabada la gasolina y el diésel. La gasolina y el diésel implica grabar todo el transporte y todo lo que se moviliza a través de esto. Y eso puede tener un impacto en los precios, han calculado los economistas, entre el 4 y el 5%. Ahora, frente a los temas de austeridad, hay que decir que este gobierno le miente al país en los temas de austeridad. Si este gobierno pensara en verdad en austeridad, no compraría aviones. Gastarnos 14 billones de pesos en la mitad de esta pandemia en aviones, no se haría el contrato de publicidad que se ha denunciado tiene el ministro de Defensa, un contrato de 888 millones de pesos. Es inaudito ese contrato. No se comprarían armas para la Policía Nacional. Recuerden ustedes que el año pasado se compraron armas para la Policía Nacional. Recuerden ustedes que el año pasado se cambiaron los carros de varios altos ministros del gobierno. Recuerden ustedes que recientemente se ha hecho una adición gigantesca para el programa de televisión del presidente. Entonces, los temas de autoridad, de austeridad en el gasto, es de boca hacia afuera, para que los demás hagan austeridad, pero yo sigo haciendo fiesta con la plata de los colombianos. Ese es el mensaje real de este gobierno. Por esas razones, vamos al paro el 28 de abril. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, compartiendo con ustedes algunas de las intervenciones durante la rueda de prensa realizada el día de hoy por parte del Comité Nacional de Paro, anunciando un paro nacional este próximo 28 de abril para ir en contra de la reforma tributaria que pretende imponer el gobierno nacional. Vamos a continuación a escuchar la intervención de Miguel Morantes, presidente de la CTC. No aceptaremos ningún aumento en la base gravable del IVA para los productos de primera necesidad, ni tampoco el aumento de las cifras que ya existen en algunos de la canasta familiar. De ninguna manera aceptaremos que se empobrezca más al pueblo y que haya más hambre para ellos, porque cuando se aumenta el IVA, se les quita una parte de ese alimento que consumen diariamente. Se está hablando de que ese IVA lo van a devolver, pero eso no es cierto. Es una forma de un eufemismo para engañar a los mismos trabajadores. Las bases con las que distribuyen esa transferencia, que no es una devolución, es una transferencia, están mal hechas. Y además es necesario que
la persona tenga cuenta bancaria. Y millones de gente pobre en Colombia no tiene cuenta bancaria ni tiene la forma de tener cuenta bancaria para poder ser depositario de la suma de devolución del IVA. Por consiguiente, ahí no hay nada de cierto. En consecuencia, nos oponemos de todas maneras a que haya más hambre para el pueblo colombiano con esta reforma tributaria que está causando enorme daño y gran revuelo en el país. Posiblemente, a raíz de la presión que se ha ejercido en contra del aumento de los productos de primera necesidad con el IVA, haya alguna medida diferente. Esperemos que eso sea así. Y esperemos que hacia el futuro el incremento de los impuestos sea para la gente rica. Aquí en Colombia hay gente muy rica que no paga impuestos, 0 impuestos. Por consiguiente, no al IVA a los alimentos, porque eso es más hambre para Colombia. Reforma tributaria, más hambre. Escuchemos también a continuación la intervención de Percio Yola, presidente encargado de la CGT, durante la rueda de prensa del Comité Nacional de Paro, anunciando próximo paro nacional este 28 de abril. Decía Francisco Maltés sobre los dividendos. Los dividendos pagan máximo el 15%, así sean cientos de miles de millones, incluso billones, mientras que una persona que gana por prestación de servicios el equivalente a un salario mínimo paga cerca del 30% del gravamen sobre su ingreso bruto, y los salarios pagan hasta un 39% de impuestos de renta. No podemos aceptar que el 67.2% de lo que pretende recaudar el gobierno con esta reforma se obtenga sobre la base de la disminución de los pocos beneficios que los empleados en las rentas exentas sin gravar realmente los dividendos y demás rentas de megarricos del país. Debemos rechazar que se reduzca de 4.200.000 a 2.500.000 como ingresos mensuales la base para gravar el impuesto de renta al mes. El déficit no se puede pagar con los centavos de los pobres. También congelar por 5 años el salario de los empleados públicos es una negativa, una violación al derecho de negociación colectiva en el sector público, y justo ahora estamos iniciando un proceso de negociación que debería beneficiar a 1.200.000 empleados públicos. Igualmente, el gobierno ha anunciado la reestructuración del Estado, y esto solamente significa lo que hemos dicho, una reforma tributaria, más hambre para los trabajadores y el pueblo. Por eso iremos el 9 de abril, estaremos en la jornada del Día Nacional de las Víctimas, el 28 paro nacional, y el 1 de mayo masivamente los trabajadores y los pensionados de Colombia estaremos rechazando esta política neoliberal del gobierno. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez.
Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y los maestros de Colombia apoyan también esta jornada de movilización para el próximo 28 de abril. Escuchemos a continuación al presidente de FECODE, William Velandia. Hoy nos unimos en esa voz, en la exigencia del gobierno para que se hunda esa propuesta que llegue a presentar al Congreso, de cara a que, como lo ha dejado entrever en los medios y de manera oscura como siempre, pues no tenemos previsiones, pero que apunta como siempre a una reforma regresiva. En la última década se han impuesto más de 12 reformas, todas regresivas, y que siempre han tenido como principal fuente de recurso impuestos regresivos como el IVA. En el año 2006 se estableció una tarifa del 16% del IVA. En el 2012 se gravaron varios servicios con tarifa del 5%. En 2016 se incrementó el IVA al 19%. Un IVA que es injusto porque aplica para todos los ciudadanos sin diferenciar ni a ricos, ni a pobres, ni a nadie. Por eso es el impuesto más injusto que nosotros hemos entendido, y que siempre ha incrementado la brecha, siempre ha aumentado el desequilibrio en la tributación, ¿sí? Acentuando esa diferenciación, esa estigmatización, y por eso hoy somos uno de los países más desiguales del mundo. Ninguna de las reformas que se ha propuesto por parte de los últimos gobiernos, y particularmente por este, ha resuelto la desigualdad. Por el contrario, ha acentuado esa desigualdad y ha fortalecido a los grandes grupos financieros, descargando la responsabilidad en las clases medias, en las clases trabajadoras, en las MIPYMES. Hoy, en lo que hemos entendido, se propone una reforma del 50% del recargo del IVA y el otro 50% del bolsillo de los trabajadores. Pues ahí nos afecta totalmente a los maestros y maestras, porque es que hay que decir, los maestros y maestras somos ciudadanos también en este país, y por eso aprovecho para agradecer todo ese apoyo que nos han dado en esa campaña de estigmatización contra el magisterio y contra nuestra federación. Ese saludo a todas las organizaciones que nos han acompañado en la defensa de la federación, del magisterio, por el trabajo que hemos hecho de manera responsable y consciente en la salvaguarda de la vida de nuestros conciudadanos colombianos. Y pues, como ciudadanos nos afecta y como trabajadores nos afecta, o sea que a nosotros esa reforma tributaria prácticamente nos aplasta en un 100% en ese descargo de la responsabilidad que debería asumir el Estado, para que de manera proporcional quienes más tienen más carga en las empresas, pues también más ganancias, se les exija más tributación y no se descargue, como se ha hecho en los últimos tiempos, esa responsabilidad de las clases medias, de las clases más empobrecidas, las clases más vulnerables, y sobre todo en el sector de los trabajadores, que ha sido el motor del desarrollo de este país, de las empresas. Por eso, de la mano de nuestras centrales, hacemos el ejercicio y la exigencia para que no más reformas tributarias y menos una tan gravosa como esta, porque aquí lo que necesita es que el que más tiene más coloque, y no que siga, como se ha hecho históricamente, descargando la responsabilidad fiscal en los más necesitados, en las poblaciones más vulnerables, en los trabajadores y trabajadoras, satisfaciendo el apetito voraz de esos grandes capitales, aumentando más bien para ellos las exenciones. Entonces, vamos de la mano con todas nuestras organizaciones en la exigencia para que una reforma como la que se está planteando, y que esperamos el Congreso atienda el clamor de los trabajadores, de la sociedad civil en su conjunto, no pueda pasar en detrimento de la calidad de vida y en el incremento de la pobreza y el hambre en nuestro país. Y esta rueda de prensa también contó con la participación del profesor universitario y experto en temas económicos, Jairo Villabona. Escuchemos a continuación su intervención. Acá lo que se está viendo son las consecuencias de depender solo de los impuestos, las consecuencias de haber vendido todas las entidades del Estado, las entidades de servicios públicos, los bancos. Entonces el país hoy en día solo está dependiendo de los impuestos, y este es un problema pues muy delicado. Quitar el 25% de las rentas exentas como beneficios a los trabajadores va a hacer que se paguen muchos millones en la declaración de renta de aquí en adelante. Eso sin contar con el aumento en la canasta familiar de bienes y servicios de primera necesidad. El aumento se estima que es entre el 10 y el 12% adicional en la canasta familiar, lo que sería muy grave. Lo que dice el gobierno es que va a hacer la devolución del IVA,
pero si uno mira la devolución del IVA, son cifras ínfimas que ni siquiera alcanzan para un transporte de bus diario. Entonces, esos montos realmente son insignificantes y son hechos a base de datos mal elaboradas, o sea, no lo van a recibir realmente todas las personas que deberían recibirlo. En Colombia no hay castigo para los evasores. Las personas que evaden impuestos en Colombia realmente son los ricos, pero vemos cómo no van a la cárcel o van a su casa o van a batallones militares. Deberían meterlos a la cárcel como se hace en todo el mundo. Las empresas, los dividendos en Colombia han sido privilegiados. Los dividendos son de las rentas de capital, de las personas más ricas del país. Sin embargo, a través de la historia prácticamente no han pagado impuestos o lo han hecho de una forma mínima. Entonces no es justo que los dividendos paguen tarifas inferiores a las que pagamos los trabajadores. Todos deben pagar la misma tarifa como se hace en todo el mundo. Adicionalmente, las tablas de impuestos que hay en Colombia empiezan desde un 19% para los trabajadores. En países como en Chile comienzan desde el 4 y el 5%, o sea, unas tarifas más progresivas que sean más justas. Tampoco es justo que los mayores ingresos en Colombia hayan pagado tasas efectivas entre el 1 y el 2%. El 1 por 100.000 más rico del país, con muchos estudios, han pagado tasas efectivas de impuestos entre el 1 y el 2%, mientras que en los países de Europa pagan cerca del 50% en las tablas. Entonces, aquí en Colombia se tiene que colocar los ingresos altos, como se hace en casi todo el mundo, a tarifas del 50% como se hace en todo el mundo. Bueno, las tarifas de las pequeñas empresas, de las MIPYMES, deberían pagar menos impuestos, como también se frecuenta en todo el mundo. En general es un 10% menor en este tipo de empresas. Según datos de la Cámara de Comercio, en Bogotá se liquidaron más de 50.000 empresas el año pasado. Y en todo Colombia, según el DANE, cerca de 500.000 pequeños negocios de barrio se acabaron en todo el país. Entonces, esto sucede porque estas empresas primero tienen que pagar unos impuestos iguales a las de las grandes empresas y las tasas de que cobran los bancos son pues muy altas, entonces hacen que estas empresas no sean competitivas. No se entiende también que haya grandes beneficios a las mega inversiones, o sea, todos deben pagar lo mismo. Las mega inversiones van a tener mega ganancias, entonces no es posible que ellos paguen menos impuestos. Bueno, adicionalmente, el aumento de la deuda, el gobierno, como no tiene los recursos porque vendió las empresas, se está endeudando. Y esto es una situación muy responsable porque hacia el futuro los próximos gobiernos y las generaciones siguientes pues van a tener que pagar todo este gran endeudamiento que está haciendo el país. O sea, lo que no se preocupa mucho por ser eficiente en el recaudo de impuestos con las personas que más ganan, sino que va a endeudar más al país y sabemos que gran parte del presupuesto se destina a pagar la deuda externa. Entonces, otro problema importante es la actualización catastral. Hay muchos recursos que se pueden obtener si el gobierno decide hacer esta actualización catastral, porque hoy en día muchos de los grandes latifundios están en un avalúo cercano al 10% de lo que realmente valen. Entonces, falta voluntad política para hacer esta actualización catastral. Y otra cosa muy importante es la plata que hay en paraísos fiscales. Ya dijeron, hay cerca de 370 billones de pesos. En Panamá se dice que la tercera parte de la inversión extranjera es de colombianos. Sin embargo, no ha habido voluntad política para hacer el intercambio de información con Panamá y con los demás paraísos fiscales. Entonces, pienso que esos son los cambios que se tienen que hacer para hacer realmente una reforma tributaria estructural. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos
por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.